que dice que puso en la tele Muy el programa, bien. así que le vamos a mandar un saludo, que está mirando mientras descansa, hace reposo. Y ahora sí, le vamos a dar la bienvenida a Daniel Gagliano, director de La Voz del Viento. ¿Cómo estás? Todo bien. ¿Todo bien? Contento acá con la invitación. Qué bueno. Era como, hay algo ya como para mí, como para empezar, que es la cantidad de tiempo que lleva un proyecto cinematográfico. Digo, estamos hablando de una película que nosotras vimos en el 2021, estamos hablando en el 2023, Sí, con tal vos cual. todavía hay pasadas por confirmarse y vida de la película mucho más para adelante. ¿Y cuándo empezó esto? Digamos, ¿cuánto para atrás hay? Si querés acercarte un poquito más, así te escuchamos bien. Y la verdad que bastante tiempo más atrás. Yo creo que 5 o 6 años más o menos. Es un proyecto que surge así de casi medio por casualidad. Cuando lo conocí a él, que vino acá a hacer una gira, que cumplía Raúl sus Barbosa. 80 años, a Raúl Barbosa. Y nada, bueno, ahí surge como la posibilidad de acompañarlo en la gira, con la idea de grabar un poco sus presentaciones. Y en el viaje se me ocurre como, bueno, la idea de hacer un documental. Entonces era un proceso bastante complejo porque él venía solamente por ese tiempo, entonces hacer una película o un documental sobre la vida de él llevaba como más tiempo, ¿no? Requería más dedicación, que era como un poco interiorizarme en su vida, su música, su obra, y además conseguir también material de archivo, su vida en París, complejo. Claro, porque vos ahí también estás diciendo como el momento en el que la idea, digamos, surge y la posibilidad por ahí de empezar a registrarlo y todo, pero ¿tu vínculo con él como músico es previo o lo conociste en ese momento? Yo lo conocía a él, sí, lo conocía, no era fanático ni de su música ni del chamamé. Y cuando lo conocí, sí, bueno, tuve como la obligación de interiorizarme un poco en la forma que tenía de hacer música. Y con el representante, con la persona que lo estaba acompañando, habíamos como quedado en que, bueno, que estaba bueno que lo grabemos porque me parecía un momento importante del festejo de sus 80 años. Claro. Pero bueno, en todo ese interín empiezo a conocerlo a él, empiezo a conocer su personalidad, su forma de ser, a convivir, a compartir giras, y ahí es donde surge como la idea de decir, bueno, quiero hacer una película sobre este señor. Así que surge un poco así como de un deseo más interno de conocerlo a él, ¿no? No es que dije, qué linda música que hace este tipo, Claro. vamos a hacer una película y veamos qué onda, sino... Claro, como un proceso distinto, digo, en vez de Sí. ir vos con el proyecto, medio que es aprovechar la oportunidad. Tal cual, sí. Bueno, y ir conociéndolo a él también me permitió como acercarme a la música del chamamé, que era una música que sí me encanta, la conocía y todo, pero entrar como en la interna chamamecera fue como todo un viaje para mí que estuvo buenísimo, y a través de él ni te cuento. Claro, seguro. Y ahí cómo fue estructurarlo, digo, ya estabas ahí, aparece la posibilidad de hacer una película y aparecen como estas cosas que vos mencionás, que es el archivo, interiorizar, el poco tiempo. La vida en otro lado, ¿no? Totalmente, empiezan como a aparecer un montón de posibilidades que cómo fuiste pensando en estructurar eso que de repente se iba a transformar en un rodaje un poco más formalmente. Claro. Sí, pasó algo muy extraño y loco, que es que uno cuando hace un documental en realidad se puede sentar a escribirlo y es muy distinto a lo que después va a pasar. No es como una película de ficción Tal cual. que vos decís quiero que empiece así, que termine así, o que en el medio pase tal cosa. Un documental podés tener una mínima idea de lo que querés contar, pero en el medio te pasan un montón de cosas que hace que la película se vaya para otro lado. Concretamente en este caso lo que pasó es que nos agarró la pandemia. O sea, yo había escrito un guión, tenía una idea de hacer una película, de grabar cosas, de hacer entrevistas y todas esas cuestiones. Y me pasó de viajar a París para grabarlo a él, para hacer un montón de cosas con él, para que él sea como el protagonista actual de la película. Y me agarra la pandemia allá. El día que llego, desde que nos quedamos todos encerrados en París. Sí. Fue así como, no, fue muy loco porque en realidad pasó algo muy loco que después terminó estando bueno para la película, que es que, no sé, yo llegué un jueves, por ejemplo, y el sábado se declaraba estado de sitio. Entonces tenía un solo día para grabar y era como, bueno, era
grabar o grabar, porque si no Sí, te es habías ahora o venido nunca. acá al pedo, ¿viste? Era como, bueno, él se entera y me dice, bueno, si no queda otra, me dice, grabemos. Le digo, sí, pero yo venía a grabar varias jornadas con vos, te quería llevar acá, te quería llevar allá, a donde Tenía cosas los primeros planificadas, claro. lugares donde vos tocaste cuando viniste, no sé, recorrer algún lugar, ir por el Sena, Notre Dame, qué sé yo, ciertas cosas representativas del lugar donde él estaba viviendo, y me pensaba quedar como una semana. Le digo, no sé, pensemos qué podemos hacer en un día. Y él con toda su voluntad y cariñosidad me dice, mira, yo mañana hago lo que vos quieras. O sea, si es el único día que tenemos para grabar. Y lo paseé por todo París, literalmente. O sea, lo cansé, hicimos unas tomas arriba de un tren que fueron muy difíciles de hacer porque nos daba justo el sol cada vez que se veía la torre. Entonces teníamos que bajarnos del tren, volver a subir. Lo hicimos como 3 veces con una persona de la edad de él, ¿no? O sea, muy complejo. Claro. Muy, muy complejo, pero bueno, si no hubiese sido por la voluntad de él y por la predisposición, la verdad que... Y eso hizo que, bueno, que el guión vaya para otro lado también. O sea, porque yo tenía una idea de hacer una película y encontrándome en esta situación también te obliga un poco a ir para otro lado. Fue positivo, fue productivo, fue mucho más lindo porque surgieron cosas nuevas. Empecé como a interiorizarme o a buscar material de archivo sumamente inédito, o sea, increíble de él. No sé, hacía 30 años atrás, cuando había tocado por primera vez en París. Esos videos, viste, en VHS, que un día vino su mujer y me dijo, toma esta bolsa, yo no la quiero tener más, no sé qué hay, pero te la regalo, o sea, pesa un montón, me la trajo de París y ahí encontré como un montón de cosas que son oro en polvo, que encima hay cosas que tuve que dejar afuera. Seguro. Pero bueno, también hizo que la película tenga como otra dirección y para mí, o sea, fue sumamente productivo. Sí, yo recuerdo que cuando la vi, una de las cosas que me había parecido como más interesante era que se la sentía muy íntima, Sí. muy, muy de él, porque tenía como mucho de ese archivo que era bastante personal justamente, y la voz de él, digamos, guiaba un poco también toda la narración, y lo hizo como muy, siento eso, como muy íntimo en algún punto. Sí. Esa fue un poco la idea a medida que yo iba encontrándome con material. Claro. Empezaron a surgir cosas como, por ejemplo, el lugar que tenía su mujer en su vida, en su música, ¿no? Cosas que yo no había pensado nunca porque primero no la conocía y Claro. segundo porque nunca se me hubiese ocurrido incorporar a un personaje que no tiene que ver con el mundo artístico, ni que él Claro. tampoco es de mostrar mucho. Pero bueno, la conocí, empecé a ver material. Digo, si ves la película, hay unas escenas y unos planos de ella increíbles, Sí. y ahí también empezás a ver un poco que su música tiene que ver con ella también, ¿no? Entonces son cosas que, bueno, que fueron en un principio medio complejas y después terminaron siendo muy positivas. Después hay algo también de eso mismo que estás diciendo, que es, él tiene una participación enorme en la película. Digo, como está él haciendo la película, me daba la sensación cuando la veía, como que él hacía la película como a la par, como no era que vos lo estabas mirando y él se dejaba ver, sino que formaba parte de la construcción, pensaba en la voz en off también, en el relato propio y demás, y te quería preguntar también cómo había sido eso, esa cosa de tenerlo tan presente. Sí. Y no ser un observador y nada más que un Claro, observador. Sí. Sí, eso que por ahí se ve en la película y que parece como sencillo, ¿no? Esto de, o no sé si sencillo, pero una cosa bastante intimista, no es tan fácil de lograr. Claro. O sea, la voz en off requirió de 3 entrevistas distintas, de 3 horas cada una, o sea, de una selección minuciosa de frase por frase o palabra por palabra, de oración por oración, de decir, bueno, ¿qué quiero contar yo de esta persona? Y muchas de esas cosas tenían que ver con lo que me había transmitido él en todo ese poco tiempo que lo había conocido. Entonces fue medio, sí, una construcción artesanal de ir como contando cosas que él me contó a mí, pero que también tenían que ver un poco con lo que yo quería contar de él. Entonces sí, da esa sensación como de estar muy al lado de él, conociéndolo, como en el momento en el que también uno le está haciendo las preguntas, ¿no? Más allá de la musical, porque si ves la película, tiene muy poco show la película, o sea, son momentos más de atrás de escena, ¿no? En los camarines o siguiéndolo a él, conversaciones que jamás te imaginás que por ahí pueden estar
adelante, ¿no? En una película o que las vas a poner. Nos pasaba eso, como de estar grabando cosas que yo digo, ¿tenías el micrófono puesto? O sea, ¿prendiste el...? No, y bueno, cuando nos empezamos a dar cuenta de eso, empezamos a tener eso en cuenta y la película forma parte de eso, ¿no? Como un poco ese acompañamiento bastante intimista. Es un poco eso, estar al lado de él cuando él no es el músico que toca chamamé, sino que es la persona, ¿no? Claro, no la parte performática por ahí. Tal cual, sí. Que es lo que hace que la película también tenga como ese plus, ¿no? De decir, además de tocar como toca, es un tipo que es así, ¿no? Y es como bastante interesante. Que también tiene algo medio performático en la parte de detrás. Su forma, ¿no? Hay algo ahí que me parece que hace que también termine de ser muy llamativo como personaje. Yo creo que por lo menos mi sensación cuando vi la película era que yo iba construyendo como una grandeza del personaje en la mirada de los otros, en la mirada en las cosas que decía y demás, y que cuando llega la parte más de show, de música, de mirarlo, de prestarle atención, hay toda una cosa construida atrás que hace que ese momento sea mucho más grande que si hubiese empezado así, digo, no sé, es distinto. Sí, es un poco, es un poco así, él es así. Claro. No, él tiene ya como esa forma de ser medio performática como elegante. Esa voz aparte, ¿no? Como que dice cosas importantes. Sí, es un poco lo que trata de contar la película, ¿no? O sea, más allá de su música, sí, es su personalidad y la forma con la que él se toma la vida, ¿no? Que está muy vinculado a la música que hace también, porque es un viaje la música que hace. Creo que, bueno, eso no se logra solamente yendo a un conservatorio o tocando. Me parece que los años que él tiene de vida y la forma de llevar también su vida hacen que él pueda también hacer la música que hace, ¿no? ¿Y vos ya habías trabajado con músicos o con material musical a nivel documental previamente? Sí, yo había hecho un documental hace un par de años que se llama Solo de Guitarra. Que es sobre Walter Malusetti. Sí. Bien. O sea que ya era un tema que te interesaba, digamos, la música y el cine. Sí, a mí me encanta, sí. Primero el tema de los documentales me encanta y bueno, con respecto a la música siempre, sí, es un tema que me gusta siempre tenerlo ahí como para hacer películas. Sí, ya Solo de Guitarra tiene ya bastantes años, se hizo en el 2005 creo. Pero sí, me encanta hacer documentales de música. Tengo una película de ficción también. Porque es un mundo que me parece que tienen como ciertos sectores que se cruzan, que son lindos de encontrar. Que, por ejemplo, nosotros lo vimos en el contexto de Escenario, que trata justamente de hablar de cine y música. De encontrar esos. Claro, y son universos que me parece que tienen puntos en común que son interesantes de trabajar. Sí, está bueno. Sí, el cine te permite eso, ¿no? Y el género documental también. Fusionar estas cuestiones y bueno, hacer ahí un producto que sea interesante. También, no sé si vos como realizador lo pensás, nosotras muchas veces hablamos acá o pensamos o preguntamos a otros directores, pues a mí me da como una sensación de que el documental, sobre todo el documental argentino, está como cada vez explorando más en formas muy cinematográficas, en géneros inclusive, y que va explorando como lugares súper interesantes, que dejan un poco de lado el prejuicio de pensar en el documental como algo didáctico, en donde, bueno, el documental sobre Raúl Barbosa vas a escuchar quién fue, dónde nació, cómo vivió, datos y un poco de ilustración sobre lo que hizo, sino como una búsqueda más de experiencia que tiene lo cinematográfico, inclusive desde lo fotográfico. No sé vos cómo lo ves eso desde el realizador. Sí, yo pienso que sí, pienso que el género del documental te permite eso, ¿no? Como una exploración hacia cualquier tipo de formato artístico. Me parece que lo que nos pasa por ahí a los realizadores es que, en general, ¿no? Como que esa libertad te permite ir para donde quieras. Entonces, sea un documental de música o un documental de historia, podés probar todo lo que quieras dentro de un contexto, o no sé si dentro, creo que no es dentro, sino que es afuera, ¿no? Es como que todo lo que se te ocurra lo podés expresar en un documental que, bueno, que si está como bien estructurado, pensado, tiene cimientos fuertes o una base narrativa coherente, me parece que puede estar bueno eso. Y te quiero hacer por lo menos una más, que tiene que ver un poco con, si bien el documental se trata sobre una persona, todo el tiempo como que sobrevuela y está
junto a esta persona algo que tiene que ver con lo contextual de la música que él Tal hace. cual. Y porque yo lo veía como esta cosa de la dignificación del chamamé en el mundo, como darle una entidad muy importante, y me parecía muy lindo verlo desde ese lugar. Y te quería preguntar también sobre eso, sobre esa decisión de, bueno, es un documental sobre una persona, pero también es un documental sobre esta música y algo que le pasó a esta música a través de esta persona. Claro, sí. No sé. Tal cual. Digo. Sí, sí. Yo lo Decime miro- si es lo que es que pasó. me mira con cara como de... No, es que no sí, sé. sí. Algunas cosas sí, estaba de acuerdo y otras no tanto, pero sí, creo que la película te permite eso. O sea, porque si vos ves la peli, no es una película sobre el chamamé. Claro. O sea, de hecho Tal hay, cual. no sé, ahora no estaría tan seguro de decírtelo, pero me parece que el único chamamé que se toca es al final. O sea, escuchás tango, escuchás jazz, escuchás, o sea, él toca todos los géneros, menos Sí. el chamamé. No es un documental que está todo el tiempo el chamamé ahí arriba. No. Me parece que es un documental sobre él que a través de su personalidad o el personaje o su música te interioriza en lo que sí fue el chamamé y desde una mirada también, ¿no? O sea que esa fue una idea bastante clara que tuve, que es desde qué lugar nosotros hablamos del chamamé, porque Claro. él es, como lo dice en la película, o sea, él es un músico tradicional de chamamé, pero para la gente del chamamé él no es un chamamecero. Claro. Para la gente del tango toca bien tango, pero no es un tanguero. Claro. Entonces, él es bastante cuestionado acá. Entonces, creo que eso también estaba bueno, ¿no? De jugar un poco en la película con esa ambigüedad. Y terminar, digo, con esta idea de decir por qué encasillar a estas cuestiones, ¿no? Si lo que hace es arte, lo hace de una manera increíble, no importa si sea tango, chamamé, rock and roll. Y un poco la idea de la película era eso, era como decir, bueno, contar quién es este personaje, qué música hace, qué música pudo haber hecho o qué música va a seguir haciendo, que es increíble y no importa dónde se lo encasille, ¿no? Claro, pero como decías, de que a vos mismo te generó por ahí interiorizarte más con el chamamé o con el mundo del chamamé, al ver la película, por ejemplo, yo que sé que existe el chamamé, pero nunca me había interiorizado, me permitió ver como ese tipo de cosas, incluso eso de decir, bueno, toca bien chamamé, pero no es chamamecero. Claro. Ah, mirá, ¿qué significa ser chamamecero? ¿No? Claro. Como poner Tal en cual. juego como esos conceptos, Sí. como que permite para alguien que no conoce interiorizarse un poquito en eso Tal cual. a través del personaje, ¿no? Tal cual. Sí, salvando las distancias es un poco lo que pasó con Piazzolla, ¿no? Que había Ni una época hablar. donde todo el mundo lo cuestionaba Claro. o no estaba bueno lo que estaba haciendo y de repente ahora Piazzolla Es un rey. Sí, claro, sí, bueno, sí. está bueno que te haya pasado eso o que hayas conocido un poco de lo que es el chamamé para empezar también a decir, bueno, ¿qué es esto? ¿Dónde estamos? ¿De qué se trata esta música? Está bueno que se pueda fusionar con esta otra. Digo, creo que el arte y el cine en particular, que es lo que yo hago, se trata de eso un poco, ¿no? De dar la posibilidad al que lo mira de abrirle un campo nuevo en su forma de ver la vida. Sí, sí, totalmente. Abrir una puerta, una ventana, algo para ver más. Sí, yo no conocía a Raúl Barbosa, digo, la verdad es que no Ujú. estaba conectada con ese mundo y me quedé como muy maravillada por la figura, por la película. La verdad es que me parece que la disfrutamos muchísimo Sí, sí, en sí, su ni momento. hablar. Así que bueno, nada, nada más que esperar poder verla En algún ahora, momento. Ahora, ¿dónde había estado antes? En estos Ahora en viene de este estar, circuito cercano. estuvo 2 semanitas así en Hasta Trilce, en una sala muy linda, chiquita, Sí. con bastante concurrencia de gente. Sí. Y viendo ahora también en qué lugares va a estar, creo que este año va a estar en algunos lugares, estamos viendo ahí terminando de arreglar, pero sí, la idea es que siga girando un poco y que se dé a conocer, más allá del festival en el que estuvo en el 2021, creo que Sí, dijiste sí. vos recién, porque yo no me acordaba en qué año había sido. Sí. Pero sí, un poco la idea es esa, es que se siga mostrando. Bueno, Le Daniel, vamos a seguir el rastro entonces. Sí, ¿Cómo no? sí. Muchas gracias. Sí, la verdad que sí, son esas películas. A mí me tenía ganas de poder conversar y hablar de la película, me parece hermosa. Así que bueno, espero que Buenísimo. tenga mucha vida la película. Ojalá. Les Daniel- agradezco a ustedes No, por la por invitación. No, por favor, gracias por haber venido, por acercarte al estudio, que nos encanta tener gente en el estudio Sí. para conversar, así que gracias Buenísimo. y nos veremos, supongo. Quizás. Sí, cómo no. Bueno,
¿Vamos a escuchar algo así? Sí, ¿Nos vamos? Seguimos con algo más de la música. Volvemos. Nos vamos y volvemos. Sí. Seguimos entonces con la música de Sex Lives of College Girls y vamos a escuchar Gimme That de Lulu B. I want it all, give me all of that, all of them. Give me all of them, all of them. I want it all.